Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este día 6 de junio del año 2022, en que nos encontramos en el amanecer del campus de la Fundación Amayá en Jericó, Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, Avia Yala, en todos los rincones donde en este hermoso planeta Tierra se hallen siendo testimonios de luz en el Señor Jesucristo, en el Santo Evangelio y en el amor, la verdad y la justicia del Espíritu Santo, en gracia de ser criaturas del Padre Creador. Hoy precisamente que nuestra Santa Iglesia Católica conmemora el primer año de vida en lo que llama el tiempo ordinario, humildemente, respetuosamente y significativamente para nuestros contextos hoy en día, quisiéramos hablar de orden natural. Por tanto, días naturales, días de gloria en el Señor, en que reina en los cielos, en la tierra y en el arca de la alianza que somos, templo sagrado, en gracia del Señor, para que el Espíritu Santo siga morando allí, siga guiando nuestro ser, nuestra vida y nuestra obra, en razón de que precisamente hoy también al crearse la Iglesia Católica se resalta en la palabra varios episodios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y otros de los hechos de los apóstoles con inicios de la vida cristiana y la conformación de la comunidad cristiana como tal, en cabeza de los primeros apóstoles, cuando llega el nombramiento del sucesor Matías, del traidor, y otros hermanos que allí se congregaban como discípulos y servidores de Cristo, de María Santísima, que aparece ahí entre las mujeres. Y quisiéramos retomar, así como propone el Salmo, que alaben al Señor todas las naciones, del profeta Isaías, una narrativa sobre Emmanuel. Dios está con nosotros, Dios habita en nosotros, Dios acontece en nosotros, y en especial por el anuncio de María como Madre del Hijo de Dios, por tanto Madre de Dios, Madre nuestra, resaltando este acontecimiento. Jesús el esposo, la Santa Iglesia la esposa, y lo que nos retrocede un poco a hablar del Génesis en la creación, para Jesús considerado el Adán y María la Eva en esta nueva comunidad cristiana, mariana, y Josefina en el caso de José, esposo de María Santísima, padre putativo de Jesús y hermano nuestro, intercesor también por nuestras almas. Amén. Vamos, si me permiten, hacer la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, entre los versículos 12 al 14. En la elección de Matías. Desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés,
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como bien se decía en el libro de Isaías, vamos a tomar allí precisamente del capítulo 7 y el capítulo 11, unos apartes que señala en su oficio de lectura el reverendo Carlos Yepes en Amén Comunicaciones para el día de hoy, que también ha sido referido su santidad el Papa Pablo VI en su encíclica en 1964 del Concilio Vaticano II, donde se empieza a dar cabida en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana a Nuestra Señora Santísima Virgen María entre los santos y entre los apóstoles y los discípulos, la comunidad cristiana, como madre de la Iglesia, madre de los hombres, madre del planeta, madre celestial, madre terrenal y madre familiar de todas nuestras familias, amén, biológica, cultural y sideral. Y allí, pues entonces también se tomaba en Juan Pablo II, cuando en esa misma advocación se va incorporando hasta nuestros días, que recién la proclaman Papa Francisco, en su veneración a la Santísima Virgen María también. Dice entonces allí, en el capítulo 7, en un segundo mensaje al profeta Isaías con el nacimiento de Emmanuel. El Señor dijo también a Ahaz: pide al Señor tu Dios que haga un milagro que te sirva de señal, ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba a mi Señor pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. En los primeros años de vida del niño se comerá leche cuajada y miel, pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los dos reyes que te causan miedo quedará abandonado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa real, días como no habían venido desde que Efraín se separó de Judá. El descendiente de Jesús, que trae un reinado de paz y justicia, ya en el capítulo 11. De ese tronco que es Jesé sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado.
siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo, el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán gular por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey, el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrán meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo, el retoño de esta raíz que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos, las naciones irán en su busca y el sitio en que se esté será glorioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 87 nos unimos en alabanza diciendo: alaben al Señor todas las naciones. Los cimientos de la ciudad de Dios están sobre los montes santos. El Señor ama las puertas de Sión más que a todas las casas de Jacob. Ciudad de Dios, qué cosas tan hermosas se dicen de ti. Entre los pueblos que me conocen, puedo nombrar a Egipto y Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía, todos ellos nacieron en ti. Alaben al Señor todas las naciones. De la ciudad de Sión dirán: este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha afirmado. El Señor escribe en el libro donde constan los nombres de los pueblos. Este nació en ella, y los que cantan y los que hallan dicen: mi hogar está en ti. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, entre los versículos 25 y 34. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la Sagrada Escritura, tratando de ser fiel a la lectura misma que hacemos hoy día, después de 2022 años de esos acontecimientos maravillosos que nos han abierto el camino de salvación con Jesucristo nuestro Señor, podrán hacerse múltiples interpretaciones según el espacio-tiempo que estemos habitando y el espíritu energéticamente que nos anima, nos mueve y nos da vida a cada quien de manera distinta según sea la manifestación, la revelación de Dios. Se alcanzan a imaginar cuán humanamente es imposible juntar miles de millones de seres frente a miles de millones de planetas, miles y millones de evoluciones, de devenires, para llegar a una, entre comillas, verdad. Lo único que puede mover eso es la verdad narrada por nuestros apóstoles, discípulos, hermanos, que dan testimonio de ello.
los mismos testimoniales que como materiales de prueba, cuando se habla en términos de la ciencia, pero aquí hablamos de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, de la sabiduría que se da por el bien vivir, y como vamos camino a la perfección, implorando por bendiciones al Señor, en el bien decir, en el bien obrar, en el bien hacer. Solo está nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, como le han dicho los hermanos originarios, nuestra casa común, el Laudato Si. Ella per se avanza, siguiendo fielmente al Creador. Somos los humanos que le ponemos, por el uso de razón, duda, razonable a todo, preguntas a todo, a lo que es obvio, y obstáculos a lo que va contra nuestra propia voluntad. Por eso nos remontan al Génesis, donde allí, cuando se declara esa ruptura en la creación misma, por eso hablamos del orden natural, volver allí a la esencia, la pregunta por el origen y recorrer todos esos caminos. Bueno, hasta donde nos dé la memoria propia de cada uno con nuestra propia experienciación o experiencia de vida, nuestro camino, verdad y vida. En el testimonio de Dios como amor, verdad y justicia. En gracia del Espíritu Santo. Solo así podemos ir leyendo, ir descubriendo, ir caminando con Él para, más que atender esas inquietudes, tener respuestas a lo que no habría de ser nuestra preocupación, sino confiar, porque es la fe, la confianza y la esperanza en el Señor, en Abba, el papito que todo lo hace perfecto, tanto que se consigue una madre, la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, la madre nuestra, la madre de la tierra, la madre de toda la creación y del cielo. Amén. Y está representada en la Santa Iglesia, que somos todos comunidades, en torno a Cristo, a la Santísima Trinidad. Estaremos Dios mediante en unos días celebrando el cuerpo de Cristo y posteriormente la Santísima Trinidad después de este tiempo de Pentecostés. Vivimos de plácemes, de fiesta, de celebración permanente. Aleluya. La gloria sea para Dios. Y ahí en ese acontecer desde el Génesis, entonces aparecen en Isaías las profecías de cómo se conforma en esa filiación del ágape, la relación mística con Dios a través de visiones que en su momento permitía comunicar a los profetas, maestros y sacerdotes en su comunidad. Ya con Cristo se da toda la claridad y por tanto con el regalo maravilloso del Espíritu Santo nos abre el entendimiento, la sabiduría, porque Él ya es sabio, es perfecto, es infalible y tiene todos los poderes, tiene todas las gracias del Espíritu Santo, tiene todas las virtudes. Y a nosotros se nos ha dado, nos decía ayer en San Pablo, una que otra virtud, una que otra gracia, una que otro don. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlos en común, hacer comunidad, una unidad, como un solo cuerpo. Que eso implica respetar las diversidades de todos y congregar en el amor. Habrán otras referencias, como en nuestro caso es el orden natural. En el espacio que sigue, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ya hablaremos de eso, que da lugar a la discusión. Aquí nos quedamos solo con la palabra. Discusión en términos académicos, sí, profesionales, de la ciencia, del conocimiento, humano, claro, pero inspirados por la divinidad. Por eso este espacio se instala de primero, porque es en gracia de la palabra, una teosofía, una construcción de todo lo humano en pensamientos, en accionamientos, en alineamientos de un desarrollo, pero cristianamente, que es lo que
todos estos, San Ambrosio, que bautizó a San Agustín, y hablando precisamente de la constitución de la iglesia, la conformación, Jesús el esposo, María Santísima la esposa, representándonos a todos nosotros, que es lo que dice maravillosamente el evangelista San Juan en la cruz. El discípulo amado, ayer decíamos también, somos todos y cada uno de nosotros. Cuando Él en la cruz le entrega esta madre suya, esta madre nuestra, a Juan, que Él siempre se autodenomina, el discípulo amado, por hacer referencia a otros, es lo que en literatura se conoce hablar de forma impersonal, para no verse inmiscuido, no verse en lo subjetivo, en lo personal y apropiarse, no, es de todos, es compartir. Y entonces se hace fuera, toma distancia. Tú eres el discípulo amado, tú eres el discípulo amado, yo soy el discípulo, todos. Es la comunidad, es la iglesia. La iglesia no es tanto el templo es un lugar de congregación, pero somos los seres que habitamos el templo, en ese domicilio existencial donde estamos, conformando iglesia, conformando comunidad. Ahí lo importante es la identidad en la fe, las creencias, las ciencias, pero del conocimiento de Dios, llenarnos de Dios, meditación, oración, ayunación permanente y la vida sacramental, el bautismo, para nacer en el Espíritu Santo. Hoy estamos renaciendo en el Espíritu Santo. Volvemos al Génesis, a la pregunta por el origen. Recuperamos los caminos. Vamos a ver quiénes tienen la información, quiénes nos cuentan las historias, la tradición oral, como hacíamos allí los abuelos, las abuelas, las mamás, los papás, los tíos, las tías, todos los amigos, las amigas, gente inspirada por Dios, que pongan el camino. Oremos al Señor, seres con bendición, que traigan bendiciones y busquen bendición. También habrán los otros que se oponen y habrán los que están indecisos. Dejémoslos en otros niveles. Primero, fortalezcámonos nosotros, que tanto lo necesita la Santa Iglesia, que tanto lo necesita la humanidad, que tanto lo necesita el planeta. Ayer también se celebraba ese acontecimiento del un solo planeta, una carta firmada en 1973 de Estocolmo, con el llamado a cuidar la naturaleza, a cuidar la madre tierra, que también ahora mencionaba el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si, que llama lo mismo, la casa común, y ahora actuar en defensa, como custodios de la madre tierra, como servidores de Cristo a través de nuestras gracias del Espíritu Santo, para protegerla, para cuidarla, ayudar a especies más vulnerables, humanas, pequeñitos, frágiles, abuelos y abuelas mayores frágiles, físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque a veces nos llenan los temores, las angustias, los miedos. Hay que llenarnos de fortaleza, de espíritu, de energía. Y ustedes los más jóvenes están llamados a eso, con toda esa fuerza, todo ese carisma, toda esa iniciativa. Los mayores tienen el camino, escuchémoslos, escúchenos a nosotros, escuchen nuestras historias. Algo habrá allí de creencias de nuestros abuelos y nuestros antepasados, etcétera, mayores, y de lecturas de la realidad, de la naturaleza. Ellos también son abuelos en cosmogonías de los indígenas, que los han convertido en indigentes y en gente indigna por el sometimiento, por la explotación, precisamente para esa economía justificar el daño de la naturaleza. Y ellos son naturaleza, entonces están dañando lo humano y su sabiduría y su conocimiento. Eso no está bien. Tenemos la oportunidad de reconfigurar, volver a armar ese arquetipo, ese plan, ese mapa, esa maqueta de vida, si se fuera a hablar de un proyecto. Dios no necesitaba eso, necesitaba asesores, ni necesitaba a quien le enseñara a calcular, con otros sí. Y Cristo es la cabeza angular, por eso lo han puesto ahí, la cabeza de la iglesia. Es el arquitecto, es la roca. Amén. Y cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena.
Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Un abrazo. Feliz santo día.